Buenas, les saluda el doctor Marcos de la Cruz Tazaico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins. Hoy vamos a hacer la revisión de la patología de la vesícula biliar y las diversas patologías asociadas a cada uno de estos elementos muy frecuentes dentro de la práctica clínica quirúrgica en nuestros hospitales. Para recordar un poco de los elementos anatómicos de este órgano, la vesícula biliar se encuentra adherida a su fosa, denominada fosa cística, localizada en la cara inferior del hígado. A veces posee un verdadero mesenterio, o a veces también puede estar incluido en el parénquima hepático, teniendo una denominación de vesícula intrahepática. La vesícula biliar está cubierta por peritoneo, que se refleja desde el hígado adyacente sobre su cara superior, manteniéndolo en la posición de la fosa cística o lecho vesicular, la cual se localiza entre los segmentos 4 y 5 del hígado. La longitud de la vesícula biliar generalmente puede ser variable de 7 a 10 centímetros, 2.5 a 3 centímetros de ancho, y presenta un volumen aproximado que puede ir desde 30, 40 hasta 50 mililitros o centímetros cúbicos, dependiendo del estado de llenura o vacuidad de la vesícula biliar. Recuerden que en estados de ayuno la vesícula biliar se encuentra con mayor contenido, por lo tanto se encuentra distendida y con mayor longitud. La vía biliar extrahepática, para recordar, está constituida por el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar con su válvula de Heister, generalmente de 3 centímetros de diámetro. A nivel de las vías biliares extrahepáticas de cada uno de los hígados derecho e izquierdo salen los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales se unen formando el conducto hepático común de 1 centímetro a 2.5 centímetros de longitud, con un diámetro de 4 milímetros, los cuales van a tener la formación del conducto colédoco. El colédoco se forma por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico. El conducto colédoco aproximadamente tiene 7.5 centímetros de longitud y 5.5 milímetros de diámetro. Las porciones del colédoco son supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intrapancreática e intramural o intraduodenal. Entonces, de esta manera nosotros reconocemos las vías biliares extrahepáticas. Recuerden que la vesícula biliar tiene como función la concentración y el almacenamiento de la bilis. La bilis dentro de la vesícula biliar llega a concentrarse entre 5 y 20 veces. El volumen acumulado dentro de la vesícula biliar más o menos es de 30 cc o 30 mililitros, en la cual la vesícula extrae el agua, extrae el cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio y concentra la bilis. La vesícula biliar expulsa la bilis en respuesta a estímulos secundarios a los alimentos. Los alimentos, cuando llegan al tracto gastrointestinal, generan una respuesta a la liberación de una hormona que se denomina la colecistoquinina, la cual estimula la vesícula biliar produciendo una contracción de la vesícula biliar, y con esto se produce la expulsión de la bilis hacia las vías biliares y hacia el duodeno para ponerse en contacto con los alimentos que se han ingerido. La concentración se inhibe la contracción de la vesícula biliar se inhibe por la ansiedad, el estrés y el ayuno. Recuerden que el estímulo principal para la producción de colecistoquinina es la ingestión de alimentos, y esta colecistoquinina es el principal estímulo para la contracción y la expulsión de bilis por parte de la vesícula biliar. Las funciones de los conductos biliares: uno es transportar la bilis del hígado hacia la vesícula biliar y hacia el duodeno, y otro es que la bilis es secretada durante dos fases hepáticas. Es secretada por los hepatocitos, en este caso tenemos una bilis rica en ácidos biliares y colesterol, y otra es secretada por las células epiteliales de los conductos. En este caso, esta secreción por las células epiteliales de estos conductos es una solución acuosa, rica en iones de sodio y bicarbonato. Una de las enfermedades frecuentes de la vesícula biliar y de las vías biliares es la litiasis vesicular, la presencia de cálculos en el interior de la vesícula o en algún
a una parte de las vías biliares extrahepáticas. En el caso de la litiasis vesicular, existe un desequilibrio entre el colesterol y las concentraciones de los agentes solubilizantes que se encuentran en la bilis, específicamente las sales biliares y la lecitina. Si la secreción hepática del colesterol es excesiva, ¿qué es lo que va a suceder? Las sales biliares y la lecitina se encuentran sobrecargados y el colesterol sobresatura dentro de la bilis, precipitando y formando cálculos biliares. El principal elemento que forma los cálculos biliares es la excesiva cantidad de colesterol en la bilis. Aquí vemos la presencia de diferentes cálculos dentro de la vesícula biliar que pueden generar múltiples síntomas en cada uno de nuestros pacientes. Existen distintos tipos de cálculos. A la cabeza, el principal tipo de cálculos son los cálculos de colesterol, los que representan el 80% de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Como mencionamos hace un instante, son formados por el aumento y la sobresaturación del colesterol y tiene como característica que los cálculos de colesterol son radiotransparentes, es decir, no lo vamos a poder evidenciar en una radiografía de abdomen simple. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la formación de cálculos de colesterol? Se describen aquí las 4 F. F de femel, que indica que se presenta en el sexo femenino primordialmente. FAT, es decir, en personas que presentan obesidad. Fértil, que significa que se presenta en pacientes en edad reproductiva o que pueden aparecer luego de la gestación, durante o luego de la gestación. Y forti, que significa que son las mujeres principalmente después de los 40 años. Esto es lo que en algunas bibliografías, en algunas descripciones de la litiasis vesicular se considera como las 4 Fs de los factores de riesgo para la formación de cálculos. Asimismo, también están asociados los pacientes con diabetes mellitus, la pancreatitis, la mala absorción a nivel intestinal, resecciones del hilo terminal, enfermedad inflamatoria intestinal y la hipomotilidad de la vesícula biliar, que hace que haya un éstasis de la bilis dentro de la vesícula biliar, que esta bilis precipite y pueda llegar a la formación de cálculos. El 20% restante de los cálculos que se forman a nivel de la vesícula biliar son los cálculos pigmentarios. Estos cálculos sí pueden ser radioopacos y podríamos encontrarlos a nivel de una radiografía simple de abdomen. Si tenemos cálculos de una coloración verde suave, negro o marrón, generalmente estos están compuestos de bilirrubina no conjugada, calcios o ácidos biliares. Si encontramos cálculos de coloración negra, estos cálculos se asocian a pacientes con cirrosis o estados hemolíticos crónicos, como por ejemplo la anemia hemolítica. Sí existen también cálculos de bilirrubinato calcio, asociado con éstasis biliar, como por ejemplo cuadros de estenosis biliares, dilatación y la infección de las vías biliares por ejemplo con las Clonorchia sinensis. Entonces tenemos aquí dos tipos principales de cálculos a nivel de la vesícula biliar: los cálculos de colesterol, que es el cálculo más frecuente, y los cálculos pigmentarios, que pueden variar de acuerdo a diferentes coloraciones y asociados generalmente a una enfermedad subyacente. Recuerden asimismo que la forma clínica más frecuente de la litiasis vesicular es una litiasis sintomática no complicada. Generalmente hay la presencia de dolor leve que remite parcialmente y que aparece habitualmente luego de la ingesta de alimentos grasos. Pero ¿qué sucede si la litiasis biliar o litiasis vesicular se complica? En este caso se complica por enclavamiento de un cálculo a nivel del conducto cístico, provocando una obstrucción, un aumento intraluminal de la presión intraluminal y se va a desencadenar diversos tipos de inflamaciones a nivel de la vesícula biliar, como por ejemplo la colecistitis aguda litiásica, el hidrovesicular o el hidrocolecisto, y otros puede ser el síndrome de Mirici, en el cual va a haber una compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática debido a un cálculo generalmente de gran tamaño a nivel del cuello vesicular o a nivel del conducto cístico. Asimismo, podemos tener
una litiasis complicada por litiasis crónica, la colecistitis crónica calculosa, una fístula biliodigestiva debido a un cálculo que sale de la vesícula biliar y pasa hacia estructuras del tubo digestivo, como por ejemplo el duodeno, o también cuando existe crónicamente pacientes con cálculos a nivel de la vesícula biliar y que no son extraídos en ningún momento, esta colecistitis crónica en algún momento podría desencadenar un cáncer de la vesícula biliar. Asimismo, ¿qué pasa si los cálculos que se encuentran dentro de la vesícula biliar salen de la vesícula y pasan a la vía biliar principal? Pueden causar coledocolitiasis con o sin colangitis, o pueden causar con cuadros de pancreatitis agudas biliares. Entonces, la litiasis vesicular normalmente causa síntomas leves, pero cuando se complica puede tener distintos tipos de presentaciones. Presentaciones agudas, cuando se enclava un cálculo a nivel del conducto cístico, colecistitis aguda, hidrocolecitis síndrome de Mirici. Cuando existen cálculos en la vesícula biliar por mucho tiempo, causando la colecistitis crónica, fístulas biliodigestivas y cáncer de la vesícula biliar, o cuando los cálculos salen de la vesícula e invaden y pasan hacia otros lugares, como por ejemplo el colédoco, provocando coledocolitiasis, o pasando también a través del colédoco y estimulando el páncreas, produciendo pancreatitis biliares. En esta imagen podemos ver la historia natural y las diversas complicaciones, tanto agudas como crónicas, que se pueden presentar en los pacientes con litiasis vesicular. Por ejemplo, la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar generalmente pueden pasar desapercibidas y pueden no causar síntomas al paciente. Esto ocurre generalmente en un 75% de pacientes. Hay pacientes que tienen cálculos a nivel de la vesícula biliar, pero en ningún momento manifiestan algún tipo de síntomas. En un segundo caso, tenemos cuando uno de estos cálculos obstruye el conducto cístico o el cuello de la vesícula biliar o bacinete. Y esta obstrucción puede ser intermitente. Si es intermitente, puede causar sintomatología, y esta sintomatología se refiere como el llamado cólico biliar. Generalmente una persona ingiere alimentos grasos, la vesícula biliar se contrae para expulsar la bilis y uno de estos cálculos se queda atascado en el conducto cístico de forma transitoria, provocando un dolor de tipo cólico en hipocondrio derecho que se denomina cólico biliar. Habitualmente, luego de un momento que la vesícula deja de contraerse o tras la administración de analgésicos y antiespasmódicos, la vesícula deja de contraerse, el cálculo deja el conducto cístico, deja de obstruir parcialmente el conducto cístico y esta sintomatología baja y desaparece progresivamente. Entonces, de forma intermitente se podría presentar dolor por obstrucción parcial del conducto cístico, llamado cólico biliar. Pero ¿qué pasa si el cálculo ya no se queda de forma intermitente en el conducto cístico, sino se queda de forma permanente y obstruyendo de forma constante y completa el conducto cístico? La bilis se queda dentro de la vesícula biliar, genera un aumento de la presión intraluminal de la vesícula biliar, causando un cuadro inflamatorio agudo de la vesícula, que se denomina colecistitis aguda litiásica, la cual representa un 10% de toda esta historia natural o de las complicaciones que se presentan a nivel de la litiasis vesicular. Pasando a un siguiente ítem, tenemos en cuarto lugar, cuando estos cálculos se localizan a nivel del conducto cístico y por su tamaño comprimen la vía biliar, comprimen el conducto colédoco. Esta compresión extrínseca de un cálculo ubicado en el cuello bacinete o en el conducto cístico hacia la vía biliar, este síndrome recibe el nombre de síndrome de Mirici, que representa menos del 1% dentro de todas las complicaciones de la litiasis vesicular. Este síndrome de Mirici se define como una compresión extrínseca de la vía biliar principal, es decir, el conducto colédoco, por parte de un cálculo ubicado en el cístico o en el cuello o bacinete de la vesícula biliar.
puede ser solamente una compresión extrínseca, como también puede ser una fístula que comunica la vesícula biliar con el conducto colédoco. En quinto lugar, tenemos cuando uno de esos cálculos sale de la vesícula biliar, pasa por el conducto cístico y se localiza dentro del conducto colédoco. Al localizarse dentro del conducto colédoco puede generar dos problemas. Puede generar la llamada coledocolitiasis con o sin colangitis, es decir, obstruye la vía biliar, obstruye el colédoco, la bilis no puede pasar hacia el duodeno, causando una hiperbilirrubinemia, un aumento de la presión a nivel del colédoco y también una traslocación bacteriana con infección de la bilis dentro de la vía biliar, causando la llamada colangitis. Y otro es que cuando uno de estos cálculos pasa por el colédoco, pasa a través de la ampolla de Vater, y como ustedes recordarán, la ampolla de Vater se forma por la unión del colédoco y el Wirsung, y obstruye a nivel de la ampolla de Vater, las enzimas pancreáticas no pueden pasar hacia el duodeno, entonces se activan dentro del conducto de Wirsung, creando un proceso inflamatorio a nivel del páncreas que se denomina pancreatitis aguda biliar. Todo esto debido a la presencia de cálculos dentro de la vía biliar o dentro de la porción terminal de la vía biliar y que obstruyen tanto la secreción o el pasaje de la secreción biliar como de la secreción pancreática. En sexto lugar, cuando hay un proceso inflamatorio crónico producto de la litiasis vesicular, puede generarse una ulceración y una comunicación anormal entre la vesícula biliar y el tubo digestivo, específicamente y más frecuentemente con el duodeno, que es la porción del intestino, en este caso del intestino delgado, más próxima a la vesícula biliar, generando unas fístulas. Y estas fístulas pueden permitir el pasaje no solo de la bilis de la vesícula al duodeno, sino también el pasaje de cálculos desde la vesícula biliar hacia el duodeno. En último lugar, también menos frecuente, la presencia de cálculos por muchos años, por mucho tiempo, genera una inflamación crónica de la vesícula biliar, que a la larga podría relacionar o podría desencadenar en un cáncer de la vesícula biliar. Entonces, como vemos, tenemos aquí la evolución o la historia natural de los diferentes tipos de complicaciones de los cálculos vesiculares o de la litiasis vesicular, que va desde un cuadro asintomático, un cólico biliar de forma intermitente, una colecistitis aguda, un síndrome de Merici por compresión extrínseca, coledocolitiasis o pancreatitis aguda biliar por pasaje de cálculos hacia la vía biliar, una fístula entre la vesícula biliar y el tubo digestivo, y finalmente también una inflamación crónica de la vesícula biliar y la presencia o la aparición de un cáncer de la vesícula biliar. Recuerden que el diagnóstico se puede realizar con una radiografía simple, pero recordemos que solo el 15% de todos los cálculos son radiotransparentes. No es el examen ideal para poder diagnosticar casos de litiasis vesicular. La ecografía es el examen de elección para definir y evidenciar los cálculos de la vesícula biliar. Existen otros exámenes, como por ejemplo la colecistografía oral, la cual no está indicada en casos de colestasis, es decir, la obstrucción de la vía biliar, de la bilis a través de la vía biliar. El tratamiento de los pacientes con litiasis vesicular generalmente es la colecistectomía en forma electiva, pero si es que se asocian a complicaciones, si es que hay síntomas o si es que hay colelitiasis asintomática con diferentes factores de riesgo, esas vendrían a ser las indicaciones de colecistectomía electiva. Generalmente, si un paciente tiene cálculos en la vesícula biliar y estos cálculos generan síntomas, generalmente es la indicación para que sea operado, es la indicación para que se le realice una colecistectomía. Y de preferencia, la colecistectomía debe ser una colecistectomía electiva. La colecistectomía de urgencia se reserva para casos exclusivamente de emergencias, ¿sí? Hay otros pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar y no le causan síntomas, muchas veces no son sometidos a cirugía debido a que en algunos casos pueden estar asociados a diferentes factores de riesgos, sobre todo problemas cardiovasculares que puedan implicar
mayor o exponer a mayor riesgos a este tipo de pacientes a una cirugía mayor, como por ejemplo para una colecistectomía. Algunos de los cálculos pueden ser disueltos con el ácido ursodesoxicólico, pero generalmente se asocian a cuando son cálculos muy pequeños o cuando existe barro biliar. Cuando son cálculos grandes, generalmente mayor a medio centímetro, es muy difícil que estos tipos de ácidos puedan disolver o reducir el tamaño de estos cálculos. Recuerden asimismo que el síndrome de Mirici es la obstrucción o la compresión extrínseca del conducto hepático común o inclusive del conducto colédoco por un cálculo que se encuentre enclavado a nivel del cuello de la vesícula biliar o el conducto cístico. Tenemos aquí una imagen de una CEPRE, una pancreatografía retrógrada endoscópica, en la cual vemos la vía biliar principal, el hepático común y la parte proximal del colédoco, y vemos la compresión extrínseca que está causando el cálculo ubicado en el cuello bacinete de la vesícula biliar, que está comprimiendo la vía biliar y está creando un cuadro obstructivo, impidiendo el pasaje normal de la bilis, generando un aumento de la fosfatasa alcalina, un aumento de la bilirrubina en sangre y que se puede manifestar por ictericia en el paciente. Igual acá tenemos la misma representación pero en forma esquemática. Tenemos la vía biliar aquí en color rojo y aquí la compresión extrínseca causada por el síndrome de Mirici. Recuerden que el síndrome de Mirici se puede presentar con fístula hacia la vía biliar o sin fístula hacia la vía biliar. Una de las complicaciones que se pueden presentar a nivel de la litiasis vesicular es la colecistitis aguda. El 95% de colecistitis aguda es por cálculos. El 5% restante es alitiásica o sin cálculos. Pero en algunos casos esta colecistitis aguda alitiásica podría estar relacionada con barro biliar. Es decir, de todas maneras tiene dentro de esa etiología alguna explicación o alguna relación con los cálculos de la vesícula biliar. La colecistitis aguda tiene un diagnóstico de tipo clínico y laboratorial. En el caso de la parte clínica, los pacientes llegan a la emergencia con un dolor marcado tipo cólico a nivel del hipocondrio derecho, que generalmente no remite a analgésicos, no remite a antiespasmódicos, y laboratorialmente podríamos encontrar leucocitosis en el hemograma como principal examen de laboratorio que se encuentre alterado y que podría estar relacionado o a favor de un cuadro de colecistitis aguda. Para el diagnóstico de este tipo de pacientes también podemos utilizar diagnóstico por imágenes, y en este caso el principal elemento de ayuda diagnóstica es la ecografía. Y en la ecografía vamos a evidenciar varias características típicas que nos evidencian colecistitis aguda. Por ejemplo, encontramos un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, líquido perivesicular, a nivel de la pared engrosamiento como indicamos hace un momento y el signo de doble riel o de doble carril. Encontramos una vesícula biliar grande, generalmente mayor a 90 milímetros y mayor a 40 milímetros de diámetro transverso. Encontramos un cálculo enclavado a nivel del bacinete. Encontramos también la presencia de un Murphy ecográfico positivo, y en algunos casos más complicados se pueden asociar hasta disrupción de la pared de la vesícula biliar. Recuerden que dentro de la evaluación clínica típica de un paciente con colecistitis aguda, a la palpación abdominal encontramos dolor en hipocondrio derecho y encontramos el signo de Murphy positivo. El signo de Murphy se refiere a la interrupción de la inspiración durante una palpación profunda en el hipocondrio derecho, debido a la sensibilidad del peritoneo parietal de esta región abdominal. En la ecografía no es concluyente para un diagnóstico de colecistitis aguda, podríamos utilizar la gammagrafía biliar. El tratamiento de la colecistitis aguda puede ser de dos tipos, médico o quirúrgico. En tratamiento médico, generalmente el paciente es internado, es hospitalizado, pasa a recibir tratamiento analgésico y antibiótico por vía endovenosa, nada por vía oral, y es evaluado en las primeras 24 a 48 a 72 horas de acuerdo a la evolución del paciente, en la cual se espera que haya una disminución del dolor, disminución de un hemograma o una leucocitosis que se pueda haber presentado en el paciente,
y que progresivamente disminuye la sintomatología con la que ingresó el paciente. En cambio, también se puede utilizar la colecistectomía como tratamiento de los cuadros de colecistitis aguda, generalmente cuando el tiempo de evolución de la enfermedad sea menor a 72 horas. La colecistitis aguda puede estar asociada a complicaciones, las cuales pueden ser más frecuentes en ancianos y en diabéticos. Se habla de una colecistitis enfisematosa cuando está producida por gérmenes productores de gas. Asimismo, cuando la bilis es contaminada y cambia de sus características líquidas y verdosas por secreción purulenta, se habla de un piocolecisto. Asimismo, también la bilis puede adquirir un aspecto líquido y viscoso, denominándose mucocele, cuando un cálculo obstruye el conducto cístico, impidiendo el ingreso de la bilis que viene desde de las vías biliares intrahepáticas, y se llama la bilis blanca, una bilis clara, y es lo que podemos evidenciar también como mucocele. Debido al proceso inflamatorio marcado que puede tener la vesícula biliar, se puede gangrenar, y esta gangrena puede provocar una necrosis de la pared vesicular y una perforación de la vesícula biliar con salida de la bilis hacia la cavidad peritoneal, provocando una peritonitis biliar. Asimismo, la inflamación de la aguda de la vesícula biliar puede producir fístulas, más frecuente hacia el duodeno, es decir, fístulas de tipo colecisto-duodenales, a través de la cual se puede haber una comunicación anómala con pasaje de cálculos y con pasaje de bilis hacia el duodeno. Otra de las complicaciones de cuadros inflamatorios de la vesícula biliar es el hilio biliar, es decir, un cuadro de obstrucción intestinal secundario al pasaje de un cálculo habitualmente grande desde la vesícula biliar, que pasa hacia el intestino a través de una fístula y que obstruye el intestino delgado, generalmente a nivel del ilion, que es la porción más delgada del intestino delgado, provocando un cuadro de obstrucción intestinal. Generalmente este tipo de problemas lo encontramos en pacientes adultos mayores, generalmente de sexo femenino, con historia de coledocolitiasis, con historia de colecistitis aguda y que no tienen cirugías previas. Dentro de los criterios diagnósticos de la colecistitis aguda tenemos signos locales de la inflamación, el signo de Murphy positivo, la interrupción de la inspiración durante la palpación a nivel del hipocondrio derecho. Asimismo, también se pueden palpar en el hipocondrio derecho dolor, masa o sensibilidad a ese nivel. Existen signos sistémicos de inflamación, como por ejemplo fiebre, elevación de la PCR, la presencia de leucocitosis, y a nivel de los estudios de imagen, una imagen compatible con colecistitis aguda. Como dijimos en la ecografía, signo de riel o de doble carril, es decir, un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar mayor a 3 milímetros, líquido perivesicular, aumento del diámetro longitudinal de la vesícula biliar mayor a 90 milímetros, un diámetro transverso mayor a 40 milímetros, un cálculo enclavado en el bacinete y un Murphy ecográfico positivo. Generalmente el diagnóstico de la vesícula biliar se va a presentar si tenemos un criterio de A, un criterio de B y más un criterio de C por lo menos. En este caso, un signo de inflamación local, un signo de inflamación sistémica y una prueba de imagen compatible con este cuadro. Las pruebas de imágenes que se pueden utilizar para definir la colecistitis aguda: a la cabeza, la ecografía abdominal, que es el procedimiento de elección, con una sensibilidad del 88%, una especificidad del 80%, con un engrosamiento de la pared de 4 milímetros, signo de doble pared o de doble carril o riel, distensión de la vesícula biliar, líquido perivesicular y el Murphy ecográfico positivo. También se puede utilizar la tomografía abdominal, sobre todo en pacientes donde se sospecha una colecistitis grave o complicada, generalmente asociados a abscesos hepáticos a nivel del lecho vesicular u otros problemas. Otros exámenes también puede ser la gammagrafía, sobre todo si es que existe mucha duda diagnóstica, o la radiografía simple de abdomen. En el tratamiento médico
y también el tratamiento antibiótico en general de la colecistitis aguda, tenemos que ver cuáles son los gérmenes más frecuentes que están asociados con esta patología. Las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, representan el 67% de los microorganismos que se encuentran en la colecistitis aguda, seguidos del enterococo, bacteroides, Clostridium y otros gérmenes más. En el caso de la antibioticoterapia vemos que ha variado bastante desde los años 70, 80, 90 y actualmente. Generalmente se pueden utilizar combinaciones de cefalosporinas de tercera generación asociados con metronidazol, o también si es que la persona es alérgica a los beta-lactámicos, se puede hacer el uso de una quinolona, como por ejemplo el ciprofloxacino más metronidazol. Esas son generalmente las terapias de tipo antibióticas utilizadas más frecuentemente en los cuadros de colecistitis aguda. Si el paciente no responde al tratamiento médico, puede utilizarse el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede denominarse tratamiento quirúrgico de urgencia, generalmente en un 5%, en caso de colecistitis complicada o si hay signo de toxicidad en el paciente. Se denomina colecistectomía temprana, que es la que se realiza con mayor frecuencia, en un 80% de los casos, la que se hace dentro de los 7 primeros días, pero sobre todo dentro de las primeras 72 horas para disminuir los riesgos. Porque dentro de las 72 horas, generalmente en este periodo, la inflamación de la vesícula biliar se circunscribe a la propia vesícula biliar. Es decir, hay un engrosamiento de la pared, un edema de la pared, pero si es que sobrepasa las 72 horas, la inflamación ya no solo está en la vesícula biliar, sino se puede encontrar un plastronamiento por parte del epiplón mayor, se puede adherir el duodeno, se puede adherir el colon transverso, la vesícula biliar se queda muy adherida, firmemente adherida por el tejido inflamatorio hacia el lecho hepático. Entonces esto puede hacer que la cirugía sea mucho más complicada, inclusive con riesgo de lesionar estructuras u órganos adyacentes a la vesícula biliar. De ahí que en el caso de los pacientes con colecistitis aguda, si es que se le plantea el tratamiento quirúrgico, idealmente hacer una cirugía, una colecistectomía temprana, preferentemente antes de las 72 horas. Si es que ya pasaron las 72 horas y el paciente llega después de 3 días a la emergencia con un cuadro de colecistitis aguda, lo que se hace es iniciar el tratamiento médico. Paciente ingresa, lo hospitalizan por emergencia, NPO, hidratación, antibióticos endovenosos, ceftriaxona, metronidazol, ciprofloxacino, metronidazol, analgésicos, antiespasmódicos. Y se evalúa en las 24-48 horas siguientes para ver la evolución del paciente. La mayoría de los pacientes responde al tratamiento médico. Generalmente se consigue la disminución del dolor, disminución del cuadro inflamatorio, disminución de la leucocitosis si es que se presentó al ingreso. Inclusive al segundo o tercer día se va la sintomatología, el paciente ya no tiene dolor, ya no tiene náuseas, existen ruidos aéreos, incluso puede tolerar la vía oral. Y si es que todo evoluciona de esa manera favorable, puede incluso ser dado de alta para que después sea intervenido quirúrgicamente de forma electiva. Pero ¿qué sucede en los casos en los cuales el paciente llega al hospital, a la emergencia, luego de 72 horas de la evolución? Llegan por 4 o 5 días de evolución. Se inicia el tratamiento médico. Antibióticos, analgésicos, NPO, antiespasmódicos y demás. Pero el paciente no responde, persiste con dolor, se asocia a fiebres, en el hemograma persiste con leucocitosis. Entonces en ese caso, con todos los riesgos de poder lesionar estructuras adyacentes, se tiene que intervenir quirúrgicamente para poder extirpar el foco infeccioso que es la vesícula biliar con cuadro de colecistitis aguda. Aquí está precisamente lo que habíamos indicado hace un momento. ¿Qué pasa si el paciente llega a la emergencia, se lo hospitaliza, se le da tratamiento médico y responde al tratamiento médico? Se van los síntomas, disminuye el dolor, desaparece el Murphy, el hemograma sale normal. Entonces paciente se le reinicia la vía oral y puede ser dado de alta. Pero este paciente, como tiene cálculos en la vesícula biliar, puede presentar nuevamente un cuadro de colecistitis aguda.
Para evitar ese problema, el paciente se le realizará una colecistectomía diferida o también llamada colecistectomía de intervalo. ¿Para qué? Para poder ser intervenido generalmente 6 a 7 semanas después del episodio agudo, para que no vuelva a remitir o vuelva a aparecer otro cuadro más de colecistitis aguda posteriormente. En el caso de las colecistectomías hay que tener bastante cuidado con la vía biliar y los vasos asociados a la vesícula biliar y vías biliares. Para eso recordamos un poco los triángulos hepatobiliares. Uno de los primeros triángulos que tenemos es el triángulo hepatocístico, el cual está constituido por el hígado en la parte superior, medialmente por el conducto hepático común, lateralmente por el conducto cístico. El contenido, la arteria cística, que es la arteria que irriga la vesícula biliar. Recordamos que la arteria cística es rama de la hepática derecha. Otro triángulo que encontramos a este nivel es el triángulo de Caloto, el cual está delimitado en la parte superior por la arteria cística, medialmente por el conducto hepático común y lateralmente por el conducto cístico. A este nivel podemos encontrar un ganglio, el ganglio cístico o ganglio de Mascari. En el caso del tratamiento quirúrgico podemos utilizar la colecistectomía, que es el tratamiento quirúrgico indicado para pacientes con colecistitis aguda, idealmente en pacientes con poco tiempo de evolución, de preferencia en pacientes con cuadros de colecistitis aguda menor a 72 horas, debido a que aquí encontramos solo un cuadro de inflamación circunscrito a la vesícula biliar y no a los tejidos adyacentes. De esa manera se puede evitar lesionar estructuras como por ejemplo el duodeno, el colon o el hígado que se encuentra ubicado a ese nivel. Si tenemos un paciente que llega con más de 72 horas de evolución, se le inicia tratamiento médico y si responde al tratamiento médico, entonces la colecistectomía en este paciente será diferida. Se hará una colecistectomía de intervalo luego de 6 semanas de haber remitido el cuadro inflamatorio agudo, es decir, pasará a cirugía electiva. De preferencia, ahora el gold estándar para la colecistectomía, tanto electiva como por emergencia, es la colecistectomía laparoscópica, debido a la tasa de mortalidad inferior, y obviamente la colecistectomía laparoscópica depende bastante de la experiencia del equipo quirúrgico. Existe un procedimiento que se puede utilizar en pacientes críticamente enfermos. Se puede realizar en pacientes con colecistitis aguda que están sépticos, en shock séptico, con problemas ventilatorios, con problemas cardiovasculares, sobre todo en pacientes ancianos o con un riesgo quirúrgico marcadamente elevado, o incluso en pacientes con colecistitis alitiásicas, se puede utilizar la colecistostomía percutánea, es decir, a través de radiología intervencionista se coloca un catéter directo a la vesícula biliar y se evacúa el contenido de la vesícula biliar, con lo cual disminuye todo el proceso inflamatorio. Recuerden ustedes que la mayoría de los cuadros de colecistitis agudas se presentan en pacientes que tienen previamente el antecedente de cálculos en la vesícula biliar. Pero existe un pequeño porcentaje que se presenta en pacientes que no tienen cálculos en la vesícula biliar, es decir, en colecistitis alitiásicas. Los pacientes que desarrollan colecistitis alitiásicas generalmente son pacientes críticamente enfermos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, pacientes grandes quemados, con infecciones generalizadas, pacientes postrados en UCI, generalmente son los que pueden desarrollar colecistitis alitiásicas. Si bien la técnica laparoscópica es la elección en el caso de el tratamiento quirúrgico de la colecistitis aguda como de la litiasis vesicular sintomática, también podemos utilizar la colecistectomía abierta, la clásica colecistectomía abierta, en la cual se realiza una incisión a nivel subcostal derecha, o también llamada incisión de Kocher. Algunos cirujanos prefieren utilizar la incisión paramediana, pero de las dos, la más frecuentemente utilizada es la subcostal derecha de Kocher. De acuerdo al grado de inflamación de la vesícula biliar, puede realizarse una colecistectomía total, es decir, extirpar toda la vesícula biliar con el conducto cístico, o también, debido a que
está muy inflamado la vesícula biliar y los planos y los órganos adyacentes, se puede realizar únicamente la colecistectomía parcial. En el caso de la colecistectomía total, cuando se hace la disección del fondo de la vesícula biliar hacia el cuello o hacia el hilio de la vesícula biliar, se denomina colecistectomía directa. De preferencia, este tipo de técnicas o esta modalidad de colecistectomía generalmente se realiza cuando, al evaluar al paciente durante la intervención quirúrgica, el triángulo de Calot es poco accesible. De esa manera se empieza desde el fondo y se llega hacia el cuello de la vesícula biliar para reconocer todas las estructuras que llegan hacia la vesícula biliar, es decir, el conducto cístico y la arteria cística. De esa manera se busca evitar lesionar la vía biliar, el conducto colédoco o los conductos hepáticos derecho e izquierdo o los grandes vasos, en este caso la arteria hepática derecha, que también podría estar adherida producto del proceso inflamatorio. Existe también otra técnica que se llama la colecistectomía indirecta, la cual se inicia en el cuello de la vesícula biliar y la disección se dirige hacia el fondo. Es decir, cuando llegamos al cuello, hacemos el reconocimiento y la disección de la arteria cística, la disección y reconocimiento del conducto cístico, los cuales se ligan y se seccionan de manera temprana, y de ahí se realiza la disección progresiva del cuello de la vesícula biliar, del cuerpo de la vesícula biliar, hasta llegar al fondo y despegar completamente la vesícula. Entonces, cuando hablamos de colecistectomía directa, es cuando se realiza la disección del fondo al hilio o al cuello de la vesícula biliar. Y hablamos de colecistectomía indirecta cuando se hace la disección del cuello hacia el fondo. Podemos también realizar la colecistectomía mixta, en la cual se realiza la disección de la arteria cística y conducto cístico con la ligadura y reparo de los mismos, y se asocia a una combinación con la disección desde el fondo al cuello de la vesícula biliar, es decir, hacemos una combinación de la directa y la indirecta. Pero ¿qué sucede si es que durante la colecistectomía no encontramos los planos adecuados? El proceso inflamatorio es muy marcado y en la cual es difícil reconocer el conducto cístico, el conducto coledo y los vasos hepáticos. Se puede realizar una colecistectomía parcial, es decir, se puede realizar la exéresis del fondo y el cuerpo de la vesícula biliar dejando el cuello. En este caso se puede realizar una técnica llamada colecistectomía parcial o la torectomía. Sobre todo se puede utilizar ese tipo de técnicas en pacientes con una vesícula gangrenada, muy adherida al hígado, difícil de identificar las estructuras, y también cuando el estado del paciente sea muy grave, en la cual debemos realizar la colecistectomía en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de la colecistectomía directa, nuevamente tenemos una imagen en la cual realizamos la disección del fondo al hilio. En cambio, cuando hablamos de la colecistectomía directa, empezamos en el hilio y la disección termina en el fondo de la vesícula biliar. Existen complicaciones asociadas a esta cirugía. Las complicaciones intraoperatorias, y una de las más graves dentro de las complicaciones de la colecistectomía, son las lesiones de la vía biliar principal, lesiones del colédoco, lesiones del conducto hepático común, las cuales, si son identificadas intraoperatoriamente, pueden y deben ser reparadas en forma primaria, habitualmente con anastomosis término-terminal sobre un tubo de Kerr o un dren de Kerr. Obviamente la reparación depende bastante del grado o del tipo de lesión de la vía biliar que se haya desarrollado. Si la lesión generalmente es mayor a 1 centímetro, es decir, o abarca toda la circunferencia de los conductos biliares, de preferencia se debe realizar una derivación biliodigestiva en Iderrux. Existen también complicaciones posoperatorias luego de la cirugía. Estas complicaciones pueden ser una fuga biliar persistente, generalmente por la presencia de un conducto accesorio de Luschka no identificado. Recordemos que este